estar delante de la presencia de Dios. Y muchas veces le preguntamos, ¿oraste? Sí, oraba, hermano, en mi casa antes de salir oraba. No, ni un minuto duró esa oración. Pero cuando estamos mal, entramos y muchas veces reclamamos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué me viene esto a mí? Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Pero ¿sabes? Que muchas veces no es por qué te suceden estas cosas, sino es para qué te suceden estas cosas a ti. Para que busques más de la presencia de Dios, para que te humilles delante de Él, para que te acuerdes que tienes un Dios. Por eso es que muchas veces nos pasan cosas y decimos en nuestro lecho, en nuestro dolor, decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y es donde más clamamos a Dios reclamando, ¿por qué nos suceden estas cosas a nosotros? Cuando muchas veces la palabra no es por qué, sino ¿para qué me pasan estas cosas a mí? ¿Para qué me suceden estas cosas? Señor, es para buscarte más, Señor, es para humillarte más, es para sentir tu presencia, es para alabarte, es para buscarte, o es para crecer en mi vida espiritual, porque muchas de las cosas que nos suceden es para nosotros crecer espiritualmente. Muchas veces Dios nos enseña en el dolor, porque la Biblia dice que en nuestra debilidad se perfecciona la gracia de Dios, se manifiesta el poder de Dios en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, en nuestras angustias. Es donde Dios más saca a relucir lo que Él hace con nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Es por eso que cuando a veces hay personas que están postradas en una cama, tantos años trabajando en hospitales, y he visto personas postradas en UCI, madres llorando afuera de la sala de espera, que sus pacientes están muriendo en UCI, en la área de quemados. ¿Cuántas veces he visto en los diferentes hospitales donde he trabajado? En el Negreiros, en el Rebagliati, en el Sabugal. Y he visto personas que en medio de su dolor comienzan a clamar y a renegar, otras personas a renegar de Dios. ¿Por qué, Señor, pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Si mi hijo es bueno. La Biblia dice, hermanos, que nosotros en la tierra no hay nadie bueno a menos que comience a aceptar a Cristo Jesús y haga un arrepentimiento y un nacimiento nuevo. La Biblia dice, pero a nadie, gloria a Dios, gloria a Dios, dice que había dos hombres llamados Pablo y Silas, Pedro y Silas, disculpen. Aquellos hombres fueron encarcelados, aquellos hombres fueron atribulados en medio de su angustia. Ellos no comenzaron a llorar, no comenzaron a decir, Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino ellos dicen que comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar y a darle gloria a Dios. Amén. Y dice que las cárceles fueron abiertas. Hermano, cuando nosotros en medio de nuestra angustia comenzamos a darle gracias a Dios y a decirle, Señor, gracias por lo que estoy pasando, porque de repente no he estado yo acercándome más a ti, porque de repente he estado descuidando mi vida espiritual. Hoy te doy gracias por esto, ayúdame a salir, ayúdame a crecer en mi vida espiritual. ¿Qué tienes tú para mí, Señor, preparado? Porque fácil es renegar contra Dios. Le comento un testimonio. Cuando yo caí en un hospital, me operaron porque me ahogué a la edad de 12 años, de 13 años, disculpe, porque ya llevaba un año de cristiano, de convertido. Yo a los 12 años me entregué mi vida a Cristo. Y le doy gracias a Dios porque he aprendido muchas cosas. He tenido caídas, sí. He tenido dificultades, sí. Y muchas veces renegué de Dios. Y dije, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí es cuando comencé a entender que no es por qué, sino para qué te pasan estas cosas. Y le doy gracias a Dios por las cosas que pasaron en mi vida, que me ha dado muchas experiencias para que hoy en adelante, en consejería, pueda yo decirle a alguien, sigue adelante. Cuando me reúno con los jóvenes, yo digo, no te aconsejo porque yo no lo haya vivido, lo he vivido. Dios me dio experiencias. Y yo sé que las experiencias que tú tienes son diferentes a las que yo viví. Pero si yo te digo que sigas adelante, que sí se puede, es porque nadie me contó
o porque vine a los 40 años y puedo decirte, sí, sigue adelante, joven, y no sé lo que estás pasando. Sí sé lo que estás pasando. Sé lo que es el bullying en el colegio. Sé lo que es decir en el colegio ser burlado. Porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, comencé a predicar en mi propio colegio, en mi salón de clases comencé a predicar la palabra de Dios. A los 13 años fue donde yo me paré por primera vez en un salón de clases a predicar la palabra de Dios. Y desde ese entonces comencé a vivir una vida de bullying. Ahí viene el hermano Pablo, me decían. Y yo muchas veces decía, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Hasta que un día el Señor me dijo, no es porque, es para qué, para que tú sigas perseverando, para que tú des un paso más en esto, y las críticas que vengan, y las críticas que van a venir, y todo lo que va a venir, no te afecte mañana más adelante. Porque eso era algo sencillo para lo que muchas veces se viene para el cristiano, las críticas, las calumnias, los celos entre hermanos, los problemas que te vienen a contar. Y muchos hermanos dicen, hermano, ¿por qué me pasa esto en mi matrimonio? ¿Por qué me pasa esto en mi hogar? Y gracias a Dios que las experiencias que Dios te da te puede ayudar a aconsejar a otras personas. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 9 y 10, dice, el cual dice, resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Hermanos, no solamente nosotros estamos pasando pruebas, no solamente nosotros estamos pasando dificultades. Hay muchos hermanos antes que nosotros, desde los apóstoles. Hermanos, si ustedes supieran los padecimientos que ellos sufrieron, uno de ellos fue Pedro, que fue crucificado boca abajo y quemado encima. Juan fue llevado a un caldero lleno de aceite y fue metido ahí, y por la gracia de Dios, Dios lo sacó de ahí. Y aquel hombre fue llevado a la cárcel, y en la cárcel de Patmos fue donde murió. Muchos cristianos que pasaron muchos padecimientos y fueron probados, y viendo su fe, el Señor muchas veces rescató a muchos de ellos, como fue Daniel, que fue metido a un pozo de leones y Dios lo rescató de ahí. Y no es que él en el foso de los leones se puso a decir, Señor, ¿por qué a mí? Sino él comenzó a dar gracias a Dios y decirle, Señor, si es tu voluntad, estoy aquí postrado. Y a él lo metieron ahí por orar. Oraba 3 veces al día. Por eso es que cuando tú más buscas a Dios, la prueba va a ser más difícil. La dificultad que va a venir a tu vida va a ser más difícil. Porque es un escalón, un peldaño más que tú vas a ir escalando. Y cuando tú vas escalando, la prueba es más difícil cada día. Es más fuerte la prueba en tu vida. Y hay que saber resistir. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy te quiero animar a seguir adelante. Hoy por las redes sociales también estamos predicando ahí con unos hermanos. Algunos son de diferentes lugares. Y siempre yo les digo, les animo, hermanos, sigan adelante. Perseveren en el camino de Dios. No es fácil. Aquel que dijo que este camino es fácil, pues los engañó, hermano. Porque el camino de Cristo no es fácil. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades. La vez pasada que estábamos predicando acá, yo les dije, el mundo tiene sus luchas, tiene sus dificultades, tiene sus pruebas. El cristiano también tiene sus luchas, tiene sus dificultades, tiene sus pruebas, y quizás más fuerte que el mundo. Pero el mundo tiene algo que es diferente al cristiano. El mundo, cuando tiene sus pruebas, sus luchas, corre al baile, corre a la droga, corre al licor, corre a muchas cosas. Otras personas, para calmar su angustia, su dolor, corren y van tras mujeres. Otros van en la droga, otros ven en el licor, en las fiestas, en los amigos, en el adulterio, en la fornicación, y van tras esos lugares para calmar esa angustia, ese dolor que tienen. Y van equivocadamente. En cambio, cristiano, esta es la gran diferencia que tenemos. Por eso que el mundo no entiende lo que nosotros tenemos. Cuando el cristiano tiene su angustia, su dolor, su prueba, el cristiano va
a cualquier hora, en la noche, en la amanecida, en cualquier momento, va a su cama, agarra su almohada, lo pone en el suelo, se postra y clama a su Dios. Y Dios es el que responde. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con el mundo. El mundo corre a sus vanidades para calmar esa sed de dolor que tienen en su vida. Mas el cristiano corre a Dios, corre a Jesús, aquel que dijo, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran diferencia que tenemos con el mundo. Que nosotros no tenemos un Dios, como muchos tienen, que dicen que no escuchan. Como muchos supuestos cristianos dicen, no, Dios ya no hace milagros, no, Dios ya no obra en estos tiempos, ya no hace sanidades. Pues la Biblia me dice, yo soy el alfa, el omega, en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Si Él es el primero, Él es el último, entonces la Biblia me dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo que abrió el mar rojo, Él es el mismo que sacó a Daniel del foso de los leones, es el mismo Jesús que dijo al ciego, en esta hora ve, y el ciego vio. Es el mismo Jesús que dijo, Lázaro, levántate y sal de la tumba, y salió. Ese mismo no ha cambiado. Él mismo sigue haciendo la maravilla. Él mismo sigue haciendo sanidades en estos tiempos. Y aquel que no lo cree, pues no está creyendo a la palabra de Dios. Si la Biblia me dice, en el libro de Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pues yo le creo a la palabra de Dios. Si yo soy cristiano, pues tengo que creerle a lo que creo, a lo que estoy leyendo, a lo que yo he creído, he puesto mi fe. Si yo he leído esta palabra, tengo que creerla, porque si no le creo, en vano estoy en una iglesia. ¿Qué hago acá si yo no creo a la palabra de Dios? Si Él me dice que pondré la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán, yo le creo. Porque la Biblia me dice, y el Señor hablando dice, porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta, pues todo lo que yo he dicho en esta palabra, Él lo hará, Él lo va a hacer. Entonces yo no puedo dudar, porque si yo soy alguien que dudo, hermanos, ¿qué es lo que profeso? ¿Qué es lo que predico? Si yo dudo. Hermanos, en tiempo de pandemia, muchos hermanos me llamaban para orar. Yo iba y hermano, se póngase la máscara, hermano, porque el hermano que está adentro siente que el corazón se le sale, ya no tiene todos los síntomas del COVID. No, digo, ¿por qué? La Biblia me dice, porque caerán, Salmo 91, donde yo nuestra hermana Ernita, porque caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Hermano, le digo, en el nombre de Jesús, si Dios me dice hasta aquí nomás, gloria sea al Señor, pero si Dios tiene un propósito conmigo, Él no me va a dejar. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. He trabajado en hospitales, en muchos hospitales, pero le doy gracias a Dios que nunca, después de ese accidente, porque no fue algo normal, que yo estuviera en un hospital, inconsciente y postrado en una cama, fue porque me ahogué, a pesar de ser un buen nadador, pero por ahí un hermano me dijo, hermano, no es que tú te hayas ahogado porque así nomás, sino porque el enemigo tiene algo contra ti, porque en esos tiempos yo comencé a predicar de cuadra en cuadra, todo mi pueblo, de cuadra en cuadra, todos los días predicaba, me había puesto la meta de predicar una cuadra por día, y en una cuadra sacaban mi bocina, esas bocinas normales, y comenzaba a predicar, una prédica acá, una en medio y una en el final, y así me iba cuadra por cuadra, hasta terminar todo el pueblo. Lo comenzamos a predicar con muchos jóvenes. Hermanos, y el hermano me dijo, es el enemigo que te puso esto. Por eso es que estás postrado en esta cama, pero Dios tiene un propósito contigo. Por eso es que yo te digo, cuando tú tengas pruebas, dificultades, dale gracias a Dios y dile, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a seguir adelante. Y Dios lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto,
por amor a los escogidos, para que ellos tengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por tanto, dice, todo lo soporto. A veces pensamos que pequeñas cosas que nos pasan en la vida, ya queremos retroceder. Señor, no aguanto, no soporto lo que me está viniendo. Pero ¿sabes? Eso es poco o casi nada de lo que se nos viene si comenzamos a buscar a Jesucristo. Cuando yo comencé a buscar a Jesucristo, disculpen que mencione siempre yo, es que siempre me gusta hablar con testimonios reales que yo pueda decir, sí, yo lo viví, y te puedo decir que sí se puede seguir adelante porque yo lo viví. No es que yo me ponga como ejemplo porque yo no soy ni siquiera digno de decir lo que dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. No, porque yo tengo muchos errores, siempre lo he dicho, tengo muchos errores y dificultades y flaquezas y todo lo que el hombre pueda tener. Pero sí le puedo decir que cuando entregué mi vida a Cristo y yo vi por primera vez que la palabra de Dios se cumplió, cuando Él dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. La primera dificultad que recibí a la edad de 13 años en el camino de Dios es que yo era un joven, el segundo hermano de 6 hermanos, en las cuales era el consentido de su madre. Aquel que lo mimaba a su madre, yo le pedía algo a mi mamá y mi mamá me daba. Y todo lo que yo quisiera, mi madre era la que me quería en tal grado que todo me consentía. Pero cuando entré a los caminos de Dios, recibí una palabra que me dijo mi madre: agarra tu colchón y lárgate a dormir a la iglesia porque no te quiero ver acá. Eso me dolió. Que mi madre, la que me quería tanto, me dijera esas palabras por seguir a Cristo Jesús. ¿Sabes cuán doloroso es recibir esa palabra a los 12, 13 años de edad? Hermanos, y yo me iba orando y lloraba en la iglesia y decía: Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Hermanos, cuando entendí las cosas de Dios y Dios me dio esa palabra que dice que tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Y seguí adelante perseverando. Tenía ese dolor en el corazón, pero seguí adelante perseverando, predicando la palabra de Dios. Y no pasó mucho tiempo. Y Dios fue trayendo a mi familia uno por uno. Hoy mis padres son líderes de una iglesia, una célula que recién me han dado porque estaban líderes de diáconos allá en el norte, en la Asamblea de Dios del Perú. Y hoy tienen una obra ya. Hace un mes le dieron una obra, le dijeron: hermano, usted ya es tiempo de que usted esté a cargo de una obra. Y le dieron una obra. Hoy los dos están pastoreando en la iglesia. Hermanos, y yo les doy gracias a Dios. Porque si en ese tiempo yo hubiera dicho: Señor, ¿por qué a mí? Y hubiera renegado y me hubiera ido de las cosas de Dios, de los caminos de Dios, hoy ni uno de mi familia estuviera en los pies de Cristo. Todos mis hermanos entraron al camino de Dios. Hoy la mayoría se han apartado, pero conocen las cosas de Dios y siempre estoy orando por ellos para que vuelvan. Y si no vuelven, ya es Dios con ellos, porque ellos conocen la verdad, ellos conocen la palabra de Dios, ellos conocen cuál es su fin si un día mueren, porque la Biblia dice que vuestra vida es como neblina. Hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos, y ahí vendrá el lloro y el rugir de dientes cuando estemos delante de la presencia de Dios y Dios nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de que nosotros podamos seguir adelante. ¿Para qué es lo que viene? ¿Para qué vienen las pruebas a nuestra vida? ¿Sabes para qué vienen las pruebas a nuestra vida? Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Para esto viene la prueba a tu vida, a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros, y no solamente de nosotros, de todos los cristianos en el mundo. Para esto viene la prueba. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 17. Para que a fin de que el hombre o mujer, cuando estamos hablando de hombre hablamos en general, sea mujer, niño, anciano, para todos ellos, para que a fin
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso viene la prueba, para eso vienen las dificultades de nuestra vida, para que el hombre y la mujer sea preparado enteramente para toda buena obra, para que cuando venga lo más difícil, tú digas, yo lo puedo resistir en el nombre de Jesús. Entonces, a todos ustedes, mis hermanos, les animo a seguir adelante. Les insto a que puedan perseverar. Muchas cosas se vienen difíciles para el cristiano, pero hagan algo de la palabra de Dios, háganlo parte de su vida. Nosotros tomamos un versículo con mi esposa y lo hicimos parte de nuestro hogar. Y siempre ese versículo yo se lo recomiendo a muchos, que dice, y todo aquel que pone la mano en el arado no mira atrás. Y yo le digo a mi esposa, vendrán pruebas, dificultades, luchas y todo lo que venga, pero hemos puesto la mano en el arado y no vamos a mirar atrás. Vendrán desalientos, desánimos, porque ¿quién no ha tenido desalientos? ¿Quién no ha tenido desánimos? Todos pasamos por eso, hermano. Vienen desalientos, desánimos, sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de congregar, sin ganas de hacer nada para las cosas de Dios. Pero ahí Dios comienza a tratar con nuestras vidas y Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Así que, hermanos, les animo a seguir adelante en el Señor, a perseverar en Él, porque el camino todavía es largo y nos espera muchas cosas. Dice la Biblia, a la verdad que la mies es mucha, el campo es mucho, grande es el campo, pero no hay obreros que puedan ir a predicar su palabra, no hay obreros que puedan dar testimonio. Y disculpen que les diga esto, pero a veces somos cristianos solamente de iglesia, porque fuera de la iglesia ni siquiera nos portamos como tal. Así que, hermanos, les animo a dar un buen testimonio, porque con el testimonio también se predica. Como les dije la vez pasada, no sé si se acuerdan, la vez pasada les dije, no es que digan, como dice el mundo, a mí me baño con aceite y todo me resbala. No ese es el punto. El punto es que sí tiene que importarte lo que el mundo diga. Porque